bienvenidos a Hayet Bailando con Dios. Desde el principio de la historia, el hombre ha vivido y vive aferrado a su religión, sus creencias, su fe. Y yo, al igual que ustedes, me hago muchísimas preguntas. Hoy empezaremos a desvelar algunos interrogantes, pero en todo lado siempre hay un opuesto. Y todo deberá ser escuchado con total libertad de expresión y sin censuras. Por este plato pasarán diferentes representantes de distintas religiones y quienes no las tienen. Y como he dicho, todo debe ser escuchado. Hoy tenemos como invitado a un hombre que se considera a sí mismo ateo y además nos ofrece una controversia, dada su profesión y la idea que tenemos todos. Debería ser un hombre de fe y además católico, pero no es así. Y hoy aquí, en Bailando con Dios, nos dirá por qué es ateo. Buenas noches, Aurelio. Buenas noches, Hayet. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Es un placer poder estar aquí. El placer es mutuo, te lo agradezco. ¿Usted es ateo? Sí, soy ateo. ¿Conoce la etimología, de la palabra ateo? Sí, claro. Etimológicamente la palabra ateo alude al término latino ateus y este a su vez procede del griego ateos, compuesto por la preposición a, que indicaría ausencia de o sin, y teos, que hace referencia a la divinidad, literalmente vendría de Zeus. Por tanto, etimológicamente, ateo es aquella persona que vive sin Dios o sin dioses, y más específicamente, ateo sería aquella persona, por tanto, que niega la existencia de uno o más dioses. O sea, únicamente lo que es la palabra ateo significa que niega la existencia de Dios o sin dioses, Dios. Sin Dios. ¿Era creyente cuando era más joven? No, nunca fui creyente, a pesar de que estudié en un centro educativo religioso de corte católico, quizá precisamente por ello. Cuando era un niño y hasta la edad de 13-14 años aproximadamente, y debido a que estudiaba en este centro educativo religioso, me veía obligado a participar de sus eucaristías, festividades, celebraciones religiosas, y digamos que aceptaba sus dogmas y sus verdades de fe, pero de una manera acrítica, digamos, sin convicción ninguna. Es a partir de estas edades, como te digo, 13-14 años, momento a partir del cual empiezo a desarrollar cierto juicio crítico, comienzo a pensar por mí mismo, a replanteármelo todo, a cuestionar todo aquello que me habían inculcado. Y es durante este proceso durante el cual descubro que hay cosas que no me cuadran. Durante la lectura y estudio de la Biblia descubro numerosas incoherencias, errores, textos que directamente contradicen a otros textos. Y claro, lo primero que me pregunto es cómo es posible que la Biblia, siendo para los creyentes la palabra de Dios, inspiración divina, por tanto, pueda albergar tantas incoherencias, ¿no? Eso por no hablar de la descripción que del propio Dios hacen los textos, sobre todo del Antiguo Testamento. Podemos observar cómo nos muestran a un Dios sanguinario, celoso, racista, genocida. Por tanto, me niego a aceptar a un Dios así. ¿Cómo puede estar usted seguro de que esa es la palabra de Dios? Porque dicen que nos muestra un Dios. Yo no estoy seguro de que sea la palabra de Dios. Es más, yo niego totalmente que sea la palabra de Dios. En la Biblia, de hecho, no es más que una colección de libros. Es un compendio de textos de diferentes épocas y orígenes que un día, pues, ciertos dirigentes de la cúpula eclesiástica decidieron que eran esos y no otros los que deberían ser considerados palabra de Dios. Si usted se encontrara, por ejemplo, con un hombre que no ha tenido la suerte de tener una cultura, no ha tenido la suerte de poder tener una formación, y esta persona carece obviamente de documentación ninguna, pero de golpe se da cuenta de que esa persona puede hablarle con un peso realmente absoluto e increíble,
con fechas tangibles que incluso se pueden corroborar que son ciertas, acerca de la palabra de Dios o que él ha visto mismamente a Dios. ¿Usted qué pensaría de eso? Sabiendo que a ese hombre no ha podido llegar la información, ¿no cree que en ese caso esa persona pudiera ser una persona iluminada, quizás? ¿Iluminada? ¿En qué sentido? Pues seguramente, como pensaría mucha gente, que a lo mejor Dios se le hubiera podido aparecer y hubiera querido hablar a través de esa persona, ¿Pero como un Dios? profeta. ¿Pero qué Dios? ¿El Dios bíblico? Dios en general, digo, como un profeta. ¿Usted cree que podría darse algo así? ¿Usted qué pensaría en ese caso? A ver, pienso que efectivamente existen personas que tienen, por así decirlo, un sexto sentido, una sensibilidad especial y que pueden llegar a sentir o ver cosas que la mayoría de las personas no vemos o sentimos. Cuando era católico, porque usted supongo que se tuvo que bautizar, católico practicante si es que lo fue, ¿se le hacía difícil obedecer las reglas de su religión? No, a ver, como te digo, nunca fui creyente y mucho menos practicante, y por tanto tampoco obedecí nunca ninguna norma establecida a ese respecto. Se describe a sí mismo como ateo. Sí. ¿Por qué? Bueno, en parte por lo ya comentado, pero no solamente por eso, existen muchos motivos. Y no solamente me defino y me describo como ateo con respecto a la religión de origen judío-cristiana, que es la que más nos toca directamente y en la cual estamos imbuidos, sino con respecto a todas las religiones. Y es que las religiones son un cuento. Dios no creó al hombre, el hombre creó a Dios y con él a las distintas religiones. Y si nos detenemos a pensar, todas las religiones se basan en 4 pilares fundamentales, que son el miedo, la culpa, el pecado y la ignorancia. Son 4 ingredientes perfectos para mantener a la inmensa mayoría de la población aborregada, temerosa y adormilada. Ya lo dijo muy acertadamente Marx: la religión es el opio del pueblo. No le faltaba razón. La religión siempre ha sido una herramienta muy eficaz y potente para tener a la población, como digo, controlada, servil y sometida, no a los designios de ningún ser divino, sino a los designios mucho más humanos y terrenales de aquellos que realmente son los amos del mundo. Entonces, ¿usted cree que se juega con nuestra conciencia? Por supuesto. Desde que somos pequeños nos inculcan siempre ideas del tipo no hagas esto que es pecado, si haces esto otro te vas a condenar o vas a ir al infierno. Al final todo es pecado, es culpa, es miedo, es temor. Nos van educastrando desde pequeñitos y vamos creciendo pero totalmente manipulados. Entonces, con ese principio que usted acaba de mencionar, usted hace lo que quiere, porque como no hay ese grado de, me refiero, de esa conciencia manipulada, usted puede hacer lo que quiera. Evidentemente somos libres para hacer lo que queramos. ¿Qué opina acerca de que el ateísmo esté de moda en España? Pues sinceramente pienso que el ateísmo no creo que esté de moda en España y dudo mucho que algún día lo haya estado. Sí es cierto que últimamente parece que la gente, aunque le cuesta, pero poco a poco va despertando a la razón, por así decirlo. Y eso muchas veces conlleva a despojarse de absurdas creencias atávicas. Si una persona le dijera, el que nada cree, nada sabe, ¿qué le respondería usted a esta persona? Pues le respondería simplemente que me parece una afirmación totalmente absurda y carente de sentido, ya que sapiencia y creencia son 2 términos diametralmente opuestos, por tanto sin relación entre ellos.
Si los seres humanos no trascendemos el amor, la bondad y todo lo que hace que merezca la pena que esta vida se pueda vivir, ¿son sentimientos legítimos y válidos o simplemente imaginación del ser humano y por lo tanto totalmente descartables? No, por supuesto que son sentimientos legítimos y válidos, no solamente esos que has comentado, sino otros como pudiera ser pues, la belleza o la naturaleza, los animales, las flores, están ahí, forman parte de la realidad observable y por tanto merecen la pena vivirlos y disfrutarlos. ¿Cree que el ateísmo y el cientificismo son las únicas verdades o que puede haber otras? Porque si es así, la visión de la realidad es muy pobre, ¿no cree? No, vamos a ver, el ateísmo por sí solo no constituye ningún cuerpo dogmático, no es ningún credo. En ese sentido, no es ni pretende ser, mucho menos, una verdad absoluta, a diferencia de las grandes religiones. Perdón, ha dicho grandes religiones. Sí, las grandes religiones que todos conocemos. ¿Para usted cuáles son las grandes religiones? Las grandes religiones monoteístas, la judío-cristiana, sus múltiples ramificaciones, ahí pues entraría pues, la Iglesia católica, la protestante, la ortodoxa, marronitas, etc., etc., etc. Y, bueno, el Islam, ¿no? La religión musulmana, a su vez con sus múltiples divisiones. ¿Sabía usted que las investigaciones gerontológicas demuestran que los creyentes viven más que los ateos y los agnósticos, entre 8 y 10 años más? ¿Qué opina? Pues sinceramente desconocía los resultados de estos estudios, pero opino que hay que ser muy cauteloso extrayendo este tipo de conclusiones, ya que seguramente haya más variables y factores que hay que controlar. De todos modos, dudo mucho que una persona, simplemente por el hecho de asistir a diario a misa o creer en Dios, en la Virgen o en determinados santos, automáticamente vaya a vivir 8 o 10 años más. Lo que sí es cierto y está demostrado desde el punto de vista médico es el poder de la sugestión de la mente humana. La sugestión ejerce un papel muy importante sobre el cuerpo físico y cómo responde este. Son los llamados efectos psicosomáticos. ¿Sabía usted, ahora que me viene como una pregunta, ahora que está comentando esto acerca de bueno, las investigaciones gerontológicas, entonces con todo esto usted piensa que la fe es lo único que realmente, digamos que todas las personas que se basan en esa fe, ¿no?, y hacen que vivan más tiempo, ¿usted cree únicamente que es como un juego mental, ¿no?, que realmente hace como que uno se encuentre más predispuesto a alargar su vida porque realmente es a través de su mente que lo consigue? Pero si yo le dijera que hay muchas personas que acuden a misa, hay muchas personas que acuden a mezquitas, hay muchas personas que acuden a templos, cuando van a orar o cuando se encuentran ante esa presencia de un imán, de un cura, de un brahmana, de lo que sea, cuando oran y hacen sus peticiones, se encuentran tan bien interiormente, Sí. ¿usted cree, por qué cree que es debido ese estado de bienestar, de paz, de tranquilidad, incluso de sosiego? Todo es fruto de la sugestión, como te he dicho. Una persona que mantiene una vida, digamos, pues, ajena de preocupaciones y que alberga cierta esperanza en una trascendencia, hace que efectivamente esa persona se mueva, como digo, más sugestionable
y que el cuerpo responda de una manera que la calidad de vida de esa persona se pueda ver mejorada y consecuentemente también eso se traduzca en un aumento en la cantidad de años que viva, ¿no? De hecho está demostrado que mantener una actitud positiva y optimista ante la vida, pues efectivamente puede alargar la misma. ¿Usted cree en el alma? Bueno, alma, espíritu, supraconciencia, creo que efectivamente la muerte no es el final y algo hay. De hecho, actualmente existen ya bastantes estudios clínicos de ECM, de experiencias cercanas a la muerte, que parecen indicar que así es. Sobre todo hay dos autores muy importantes en este sentido, como son Raymond Moody y más recientemente en España el prestigioso psiquiatra doctor José Miguel Gaona. Son dos médicos de reconocido prestigio a nivel internacional, por tanto dos científicos de peso. Si usted le dijera a sus amistades que cree en Dios y va a misa, ¿cree que se reirían de usted? No, vamos a ver, está claro que las personas más allegadas a mí, tanto amistades como familiares, conocen perfectamente cuáles son mis orientaciones a este respecto y las aceptan y respetan de la misma manera que yo acepto y respeto las suyas. ¿Cree usted que la política, los nacionalismos, el fútbol, la cocaína, han podido sustituir a la religión? Estos elementos que has comentado, así como otros que podríamos añadir, no creo que sustituyan a la religión, sino que complementan a la misma, en el sentido de que, como ya hemos apuntado antes, hacen que la población pues, permanezca adormecida, entretenida en cosas banales, aborregada. Constituyen la versión moderna del pan y circo romano. Si usted tuviera que luchar a muerte y solo pudiera elegir entre dos, un mercenario y un salafista, ¿a quién elegiría y por qué? Seguramente elegiría al mercenario, puesto que los mercenarios normalmente actúan movidos por interés, generalmente interés económico, mientras que el salafista, así como la mayoría de extremistas religiosos, actúan casi siempre movidos por una enfermiza fe ciega que les lleva muchas veces incluso a despreciar su propia vida y a cometer todo tipo de brutalidades y aberraciones como estamos acostumbrados a ver desgraciadamente a diario por televisión. ¿Usted qué piensa de las personas que matan en nombre de su Dios? Que es un ejemplo más de la locura que supone la religión llevada al extremo. Entonces, ¿usted cree que hay un grado de locura? O sea, realmente si esa persona acudiera a un psicólogo, ¿podría diagnosticar que esa persona sufre esquizofrenia o algún tipo de patología que debería ser tratada? Seguramente. Si a usted le asignaran una misión en la cual pusiera en riesgo su vida, ¿dónde residiría su fe? 1, en su capacidad física. 2, en su armamento. 3, en su conciencia. Pues en las tres sin excepción. No creo que haya que subestimar ninguna o priorizar alguna por encima de las demás. Todas están estrechamente vinculadas y hay que trabajar y esforzarse a diario para mantener un nivel óptimo de operatividad en los tres ámbitos, tanto a nivel, por así decirlo, más técnico, a nivel físico y sobre todo también, evidentemente, a nivel mental y a nivel psicológico. Cuando yo le he preguntado conciencia, imagine por un momento
que yo le he dicho esa conciencia espiritual, esa conciencia de fe. Si usted se viera en esa situación en la que está a punto de morir o pudiera morir, en ese momento, ¿usted cree que pediría algún tipo de ayuda? No me refiero a una ayuda física. No. Es posible que pidiese ayuda, pero me acordaría de mi madre seguramente. Seguramente, ¿no? Su profesión es la defensa, ¿correcto? Sí, así es. Se supone que dentro de esa defensa implica proteger a la población civil, ¿correcto? Sí. En este caso, debe respetar unas normas establecidas. Si un español se encontrara fuera de su país, prestando ayuda a otros combatientes que a su vez están defendiendo sus creencias religiosas, usted, le pregunto a título personal, usted, moralmente y en su propia conciencia, ¿prestaría ayuda a ese español? Si así lo dictaminan las normas establecidas, sí. Y si se encontrara en la situación de poder actuar por sí mismo, en su conciencia, ¿usted lo ayudaría en su conciencia? ¿Ayudar a un compatriota? Evidentemente, uno siempre tiene que ayudar al que tiene al lado, y más si es un compatriota. ¿Vale la pena ser ateo? Imagino que valdrá la pena ser ateo de la misma manera que para cualquier otra persona que profese otro tipo de ideología o de creencia, siempre y cuando uno sea honesto y consecuente consigo mismo y se vivan esas ideologías y creencias desde el respeto, desde la tolerancia y la educación, sin que eso entrañe ningún tipo de daño a terceros. En ese caso yo creo que todas las ideologías valdrán la pena. ¿Cree usted que el creer en Dios es un sinónimo de ignorancia o de falta de cultura o conocimiento? En cierta medida sí. ¿Me puede explicar por qué? Tradicionalmente la religión siempre ha impuesto creer de manera ciega, sin fomentar el pensamiento crítico y la reflexión. Eso unido a lo que hemos comentado antes, el tema del pecado, de la culpa, etcétera, hace que en el imaginario colectivo de los creyentes se cree cierto, por así decirlo, cierto mito más acorde a las tradiciones orales primitivas que a la reflexión y al juicio crítico. Basándonos en los 10 mandamientos de la Sagrada Biblia, si mencionamos uno concretamente, no desearás a la mujer de tu prójimo, ya que usted ha hecho referencia a que, bueno, todo eso, pues, digamos, desde su punto de vista no es nada válido, ¿usted cree que realmente es como se podría saltar alegremente ese mandamiento? O sea, ¿realmente usted ve normal o le parece bien el hecho de desear a la mujer del prójimo, digamos en sí, lo que pueda ser el tomar algo que tiene que ver, que es de otra persona o propiedad de otra persona, si así considera que es propiedad de otra persona, si una persona es propiedad de otra persona, cuando han contraído matrimonio? ¿Qué opina? ¿Qué me dice? ¿Quién no desea a la mujer del prójimo? A ver, evidentemente, yo personalmente bueno, pues veo atractivas a muchas mujeres y las deseo. No hay nada malo en ello, independientemente de que estén casadas o no. Aparte que el hecho de estar casado, no sé, a mí el tema del matrimonio no me gusta nada porque implica cierto grado de posesión. Yo creo que nadie debe poseer a nadie. Todos somos libres y
Y las relaciones deben vivirse de manera sincera, y eso de que hasta que la muerte nos separe, bueno, es otro cuento más. Entonces, si su pareja tuviera deseos hacia un amigo o compañero suyo, y de hecho, bueno, pues tuviera como un vínculo cercano con esa persona, ¿usted se sentiría molesto o simplemente pensaría lo que me acaba de decir, que todos somos libres, nadie es posesión de nadie, por lo tanto, no hay ningún tipo de problema ni objeción al respecto? Evidentemente es normal que mi pareja en ese sentido pues sienta deseos por otros hombres. Es completamente normal. Lo raro sería que no le gustasen más hombres. Tanto hombres como mujeres sentimos deseos sexuales, y bueno, y eso está ahí, ¿no? Ya lo dijo Freud, ¿no? La pulsión sexual posiblemente bueno, está íntimamente relacionada con el tema de la reproducción sexual, y junto con la supervivencia sean los dos instintos más fuertes que tiene el ser humano. Entonces, ¿usted no pondría objeción ninguna a que su pareja pues tuviera relaciones con un compañero suyo? Bueno, me molestaría. Entonces, ¿qué me habla? ¿Desde la parte de la posesión o desde la parte del respeto? Me molestaría porque, a ver, una cosa, evidentemente yo lo veo normal que sienta deseo. No vería tan normal que lo llevara a cabo. ¿Pero por qué? Si usted ha comentado anteriormente como somos Pues porque, libres. Sí, efectivamente somos libres y pudiera darse el caso, pero bueno, no dejo de todavía sigo teniendo coletazos, ¿no?, de esa educastración, ¿no?, que hablamos anteriormente. O sea, que le estamos echando la culpa a lo que usted aprendió siendo niño. Sí, siempre queda un pozo ahí. Es muy difícil desligarse completamente de todo. ¿Cree usted en las personas psíquicas? Sí. ¿Me puede decir por qué? Bueno, en primer lugar porque personalmente conozco varias, y bueno, me han demostrado cosas que no podrían ser de otra manera, si no fuesen porque tienen una sensibilidad especial y son capaces de sentir cosas y de ver cosas que la mayoría de gente no ve y no siente. Este tipo de personas, a ver, llamadas psíquicas o sensitivas, pienso que tampoco es que sean especiales. Realmente pienso que todos tenemos esa capacidad. Lo único que, bueno, a algunos se nos ha adormecido y a otros no. ¿Usted no piensa que a lo mejor tienen algún tipo de conexión espiritual? Seguramente. Si hablamos de conexión espiritual, obviamente hablamos de que hay una parte del alma. Si usted no cree en nada, ¿cómo puede creer en el alma? Bueno, como ya se ha apuntado anteriormente, y en base a los estudios clínicos que se han hecho sobre experiencias cercanas a la muerte, todo parece indicar que existe, bueno, algo del yo consciente sobrevive a la muerte física, por así decirlo. Llámesele alma, llámesele espíritu, supraconciencia, y que vendría a confirmar la ley de la transmutación de la energía, en el sentido de que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, en este sentido, la muerte sería simplemente un cambio de estadio de energía, desde un estadio pues, más físico, más terreno, a un estadio, digamos, más etéreo o sutil. ¿Cabe la pena de muerte
en su ideología? Mi ideología no constituye ningún credo, en este sentido no se pronuncia a favor o en contra de la pena de muerte. Yo personalmente estoy en contra de la pena de muerte, pero evidentemente sé que habrá ateos o ateístas que contemplen la pena de muerte como castigo, y otros como yo que no. ¿Dónde cree usted que está el origen de todo? Pues no lo sé, sinceramente. Sé que los creyentes dirán que detrás de todo está Dios y el origen de todo es Dios, pero sinceramente pienso que es una afirmación bastante infantil y simplista, a la par que denota bastante pereza intelectual, en el sentido de que lo más socorrido es recurrir a Dios para explicar todo aquello que aún no hemos llegado a descubrir, y recalco lo de aún. Pondré un ejemplo. Los hombres primitivos atribuían orígenes divinos a los más diversos fenómenos atmosféricos, a la lluvia, a los rayos, a los truenos. Evidentemente, con el paso del tiempo y avanzando en el conocimiento de las civilizaciones, se descubrió que de divino nada. De la misma manera, pienso que la mayoría de los hechos que hoy consideramos inexplicables tienen una explicación totalmente lógica y racional, lo único que todavía no hemos llegado a descubrir. ¿Cree que es posible coexistir con otras religiones? Sí, creo que no solamente es posible que coexistan, sino que deben coexistir para que los distintos pueblos aprendan a vivir en armonía respetando la pluralidad de ideologías. ¿Usted podría contraer matrimonio con una mujer que tuviera su religión y además que fuera sumamente devota de ella? No, no me casaría con ella, pero no por el hecho en sí de que sea creyente o muy practicante de la religión que fuere, sino simplemente porque, como digo, el matrimonio no entra dentro de mis planes, por lo menos actuales. Pues debo únicamente darle las gracias a Aurelio por su presencia, por su participación, por su opinión y por supuesto haber disfrutado con usted durante todo el programa. Ha sido usted muy amable por asistir esta noche aquí a Bailando con Dios. Nada, muchas gracias, Javier, qué placer. Gracias, mutuo. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana aquí en directo en Bailando con Dios. Hasta pronto.